aquí al empezar. Venimos hoy unidos en su amor y por la fe. Una familia feliz, un hogar de abundante gracia que con valor resplandecerá, y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar, y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe. Para ser una familia tenemos que amarnos en toda causa y sin egoísmo. Y nuestra casa tendrá que ser un hogar de abundante gracia, una reflexión de fe. Y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar, y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe, y en la roca estará fundado nuestro hogar, que vientos tratarán de tumbar, y en él creceremos y el mundo sabrá que somos el hogar de la fe, que somos el hogar de la fe.
al programa de Fundamentos Familiares. Es un privilegio tener cada uno de ustedes presentes para este programa. Bienvenidos. Si usted ha escuchado por años o los 2 años y medio que tenemos este programa, o si es su segunda o tercera vez, o si hoy viste algo en Facebook que decidiste sintonizarte, estamos contentos de tenerles en nuestro medio, hermanos. Cada uno de ustedes representa una alma eterna. Cada uno de ustedes, si son cristianos, representa mucho potencial para impactar el mundo, y por lo mismo tenemos este programa. Si es su primera vez, o si es su quinta vez, o si es, 50 veces que has escuchado el programa, siempre tenemos el mismo propósito aquí, hermanos. Es simplemente solamente ayudarle a fundar su hogar sobre la roca de la persona de Cristo, en lugar de fundarlo sobre las arenas movedizas de las modas del mundo y de sus propios sentimientos. Esperamos en Dios que hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Hoy vamos a examinar una pregunta sobre la consejería bíblica, hermanos, y algunos de ustedes que han oído otros programas pasados, empezamos hace como 2 meses atrás una serie sobre la consejería bíblica, y lo que enseñamos es que no se debe de mezclar la consejería secular con la consejería bíblica, porque son 2 ideas muy diferentes el uno del otro, y por lo mismo nosotros tenemos confianza en Dios de que nos ha dejado su palabra, y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en Pedro, nos explica algo, hermanos. En primera de Pedro nos dice en capítulo 2 de Pedro, lo estoy buscando acá, disculpe un segundo, 2 de Pedro, la palabra de Dios nos dice en versículo 2 y 3 de 2 Pedro 1, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, la vida práctica y la vida espiritual, obviamente. Dice: nos han sido dadas todas las cosas, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Y puesto que la Biblia es una revelación divina de nuestro Dios, el hacedor del ser humano, por supuesto no tenemos que buscar fuera de la Biblia para soluciones espirituales en el ser humano. Entonces empezamos ya a enseñarle eso hace algunas semanas atrás, y porque nosotros no implementamos métodos de Segismundo Freud, de B.F. Skinner, de Carl Rogers y de otros psicólogos de renombre, sino que promovemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro admirable consejero. Bueno, si no has escuchado esos episodios, por favor busca en radiomh.org, busca bajo los programas o shows, allá programas a Fundamentos Familiares, y puede ver ahí mismo que hace algunos episodios atrás tuvimos clases de consejería. Si quieres refrescarte en eso, prepararte mejor para ayudar a otros, bienvenido. Ahí están los programas. Pero hoy vamos a hacer una vuelta, vamos a voltear hacia otra pregunta. Ahora que entendemos un poquito sobre por qué no mezclamos consejería secular con consejería bíblica, la pregunta es esto, hermanos. ¿La consejería bíblica se debe de dar solamente por los pastores, o se debe de dar por toda la iglesia o por los hermanos espirituales? Vamos a examinar algunos textos hoy día, y vamos a
así entonar nuestra consejería a lo que dice la palabra de Dios, en lugar de quizás lo que hemos acostumbrado, hemos visto en algunos ministerios o algunas iglesias. Vamos a ver lo que Dios dice sobre lo mismo, porque mi deseo es simplemente educarte, prepararte para que otros puedan ser ayudados por ti en la consejería bíblica. Tú sabes, hay un mundo en perdición. Hermanos, su servidor, he tenido la oportunidad de ir alrededor de muchas iglesias aquí en Estados Unidos y así visitar iglesias en cada lugar. Los pastores me cuentan de dificultades, me cuentan de matrimonios rumbo al divorcio, o esa familia que no se pudo rescatar y la hija se salió de la casa, se embarazó a los 15 años y un montón de cosas estamos viendo, oyendo, hermanos, y la realidad es que el pecado destroza y está destrozando. Pero la pregunta es eso: ¿debe de envolverse toda la iglesia cuando vemos la necesidad, cuando vemos la destrucción alrededor nuestro? ¿La consejería solamente es trabajo del pastor, o es algo en que se debe de interesar y preparar toda la iglesia para lo mismo? Esa es la pregunta que vamos a contestar con este episodio. Bienvenidos a cada uno de ustedes, repito, a Fundamentos Familiares aquí en Radio Monte Hebrón. Estamos contentos por su presencia. Mi nombre es Kevin Taylor, es un privilegio tenerles, hermanos, en Cristo. Soy privilegiado de hacer este programa junto con ustedes, invertir en sus vidas y compartirles cosas que me fueron enseñadas hace años atrás, tomando la maestría en consejería bíblica y simplemente pasándole a usted lo que otros me enseñaron en inglés. Pero en el mundo hispano hay una necesidad y es mi privilegio poderle compartir pues un poco de esta enseñanza. Bueno, hermanos, en Cristo, Dios me los bendiga. Vamos a continuar con el programa. Y lo que le quiero decir, si estás oyendo este programa, hermanos, este programa viene grabado por acá en Alabama, hermanos. Quiero agradecer a la Iglesia Bautista Lighthouse acá en Theodore, Alabama. El pastor Miguel de Anda está siendo usado por Dios para alimentar la gente, buscar a las almas, y la iglesia es una iglesia saludable, va progresando gracias al Señor, y fue una dicha conocerlo, sentar en su mesa el día ayer y así conversamos y hablamos, y fue una dicha presentar nuestra carga para México. Y hoy día, hermanos, estoy ahorita mismo literalmente en su oficina, jueves por la mañana, grabando este episodio, y va a venir a usted a la hora indicada, hermanos. Pero por lo mismo quería decirle, si hagas un comentario, deja el comentario, lo voy a leer después, va a ser de ánimo por seguro, pero no va a haber la posibilidad de aquí así tomar complacencias o otras cosas que a veces solemos hacer por la misma cosa de ser una grabación. Bueno, hermanos en Cristo, gracias a Dios, qué bueno es Dios. Cuando Él se mueve entre nosotros, todo lo que Él hace y todo su amor, si el autor y su pluma pudiera escribir lo que Él ha hecho por ti y por mí, qué bueno es Dios. En primavera las flores, en verano el calor, en otoño las hojas de diferente color.
Dios, un pastor que nos guía, el altar para orar. Por su sangre soy salva y hoy sé la verdad. Qué bueno es Dios. Que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Un día le llevaron al monte Calvario, un día le clavaron sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, sálvame Jesús. Manos que sanaron, estiradas en esa cruz, mis clavos él tomó, vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó, habiendo Jesús a la muerte vencido, al estar con su Padre, su trono ascendió. La muerte Él la venció y la tumba Él conquistó, pues Él resucitó, vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin.
me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin, oh gloria sin fin. Gloria sin fin, qué bendición. Es un privilegio, hermano, tenerle en sintonía con nosotros. Siempre, hermanos, sigan orando por el staff de Radio Monte Hebrón, el buen trabajo que hacen para que esto sea una realidad, sea una bendición. Y pues, por supuesto, todos los hermanos y hermanas que son parte de hacer programas y nos informan de la obra misionera, nos informan de muchas otras cosas, de teología que necesitamos oír, el ánimo de por ejemplo, el programa del pastor Rubén Menés, sus buenas predicaciones, pastor Fernando Montt, el ánimo que es el programa por hermana Basti, Buscadoras de su Gracia. Todo eso es para la gloria de Dios, y en total siguen siempre orando por el pastor Omar. Y no es fácil pastorear una iglesia, liderar esta radio y hacer todos los deberes de lo que es Radio Monte Hebrón, pero somos bendecidos en tener parte. Hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, y vamos a considerar, hermanos, una pregunta sobre la consejería bíblica, y si la consejería bíblica es algo en que se debe de participar por solamente los pastores, los que están en el ministerio de tiempo completo, o es algo que todo cristiano debe de considerar participar. No podemos o no valdría la pena entrenarnos a aconsejar si no sabemos que si eso es lo que Dios quiere. Uno ve que hay mucha necesidad en muchas familias, que si usted asiste a una iglesia, la tendencia de los hermanos es te saludan con una sonrisa, así como nos suele hacer el domingo, y todo eso es bien, ser amigables y todo eso. Pero en muchos casos, si usted y yo veríamos más allá la superficie de un apretón de manos un domingo en una iglesia, se daría cuenta de que aún dentro del cuerpo de Cristo hay necesidades muy profundas en los hogares. Hay áreas de inmadurez que perjudican el matrimonio, hay cicatrices que nunca se perdonaron. Hay en veces hermanos que llegan a la iglesia y por simplemente llegar con su corbata pensamos que todo está bien, pero en algunos casos esos mismos hombres son muy negligentes en la crianza de sus hijos. Hay jóvenes que en la área secreta de su vida están metidos en conversaciones con personas por la red social que son cosas muy obscuras, pero aparentan ser algo cuando están en la iglesia. Hay hermanas que quizás han prestado su corazón a coquetear con un exnovio por allá cuando su esposo está trabajando. Hay cosas muy profundas en nuestras iglesias cuando cavamos más allá a la superficie. Y la pregunta, puesto que hay tantas necesidades, la pregunta es
esto, mi hermano, solamente deben de aconsejar los pastores. Han visto o hay iglesias donde el ambiente es que si hay alguna necesidad en alguien, se hace una fila muy larga al escritorio del pastor. La pregunta es eso, ¿está correcto esa versión de consejería en una iglesia local? ¿Eso es saludable para la iglesia? ¿Es saludable eso para el mismo pastor y su propia familia? ¿Es saludable eso para las personas necesitadas? ¿Van a tener sus necesidades suplidas por simplemente llegar y tomar 5 minutos de consejería? ¿O tomaría más tiempo? ¿Sería posible por un hombre que tiene solamente 7 días por semana poder suplir todas las necesidades del cuerpo de Cristo? Hay que preguntarnos, hermanos, hay que preguntarnos eso, y eso es el lema del programa hoy en día, hermanos. Y lo que quiero decirle, hermano, es en Romanos capítulo 15. Si puedes ir allá, vamos a usar dos versículos en el Nuevo Testamento para entrar en la lección, y vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice. Romanos 15, versículo 14 dice esto. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta palabra amonestaros es la palabra de donde viene la palabra avisar, o la palabra así como dice amonestar, obviamente, pero tiene que ver con consejería, tiene que ver con alguien decir a alguien más las cosas que necesita escuchar. Y la Biblia, hermanos, está usando esta palabra para revelar la necesidad de consejería. Es muy importante entender en el contexto donde viene Romanos 15:14. Pablo está escribiendo a los romanos. La iglesia de Roma estaba ubicada en una ciudad que tenía, obviamente, el Imperio Romano manejaba todo el mundo en ese tiempo, y hubo mucha ciencia, muchos códigos y leyes, muchas personas, hasta los mismos esclavos en Roma, en muchos casos eran médicos. Así que hubo mucho en el sistema secular, mucha consejería que se hacía. Pero Pablo no anima a la iglesia a buscar fuera de la iglesia para la consejería. Pero es interesante algo que tampoco se dice. Pablo aquí no dice: pero estoy seguro de vosotros, pastores. Él dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos. Estoy seguro de vosotros, hermanos. Versículo 14 dice: hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros o aconsejaros los unos a los otros. Me fascina este versículo. De hecho, hace como 40 años, cuando el famoso pastor y consejero cristiano Jay Adams empezó su método de consejería enfocada solamente en la Biblia, lo que le llama es consejería neutética. Y la razón que se llama consejería neutética es que la palabra neutética viene de la misma raíz de este versículo, amonestar, ¿okay? Porque la palabra en griego en el Nuevo Testamento, de donde viene la palabra neutética, es esto, la oportunidad de que una persona diga a otra persona las cosas que quizás no quiere escuchar, pero las cosas que necesita escuchar. Y hermanos, en un mundo
donde la iglesia está ubicada en mundo de una crisis espiritual, familiar y emocional, obviamente habrá necesidades muy profundas en los matrimonios, en los solteros, en los matrimonios que tienen sus conflictos, en los solteros que luchan con su soledad y con en veces la tristeza de vivir a solas, y también con sus luchas de tentación, luchas entre los ancianos que ellos batallan constantemente con su salud, y luchas entre los niños por a veces son muy activos, hiperactivos, y bueno, los jóvenes, por supuesto, en su etapa de tanta incertidumbre hormonal y social en sus vidas. Hermanos, todos necesitan consejería, y Pablo lo que básicamente está diciendo es que la consejería bíblica debe de ser algo que, por supuesto, que no se busca fuera de la iglesia en psicólogos y en personas seculares, sino que se debe de buscar dentro de la misma iglesia. Y Pablo nos da en este versículo 3 requisitos para un consejero. Dice número 1, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Hay que entender, requisito número 1 para un consejero bíblico es que esa persona sea salva. Pablo está diciendo, hermanos míos. Ahora, hay que entender, no todo ser humano es un hijo de Dios. Yo sé que los universalistas predican eso. A veces personas católicas mencionan eso, de que todos somos hermanos porque todos somos hijos del mismo Padre. Pero hay que entender, cuando se trata de un hermano espiritualmente hablando, no toda persona que existe simplemente porque está respirando oxígeno en esta tierra es nuestro hermano. Hermano, Cristo dijo a los mismos fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, en Juan 8:44. Hay hijos del diablo. No quiero yo identificarme con ellos como mi hermano. De hecho, hermanos, para ser un hijo de Dios, eso viene con una autoridad. Y la Biblia nos dice, a todos, más a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad o privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si soy hijo de Dios, si tú eres hijo o hija de Dios, quiere decir que somos hermanos. Entonces, por lo mismo, Pablo está hablando a la misma iglesia de que el énfasis sobre la consejería bíblica no queda en los hombros de personas inconversas, sino de cristianos. Así que para ser un consejero bíblico, número 1, es que una persona necesita ser salva, necesita ser una persona cristiana. ¿Por qué? Porque si no es cristiano, no tendrá acceso, obviamente, al poder y a la sabiduría del Espíritu Santo para poder aconsejar y para poder dar los siguientes dos ingredientes en la consejería que vamos a ver. Siguiente ingrediente en un consejero bíblico, o siguiente se puede decir aspecto de un consejero bíblico. Dice Pablo en versículo 14, no solamente es que sea salvo, pero número 2, que sea una persona bondadosa. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Llenos de bondad. Interesante palabra, hermanos. Bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y repito, Pablo no está dudoso de que los romanos, la iglesia de Roma, era capaz de poder hacer esta consejería para amonestarlos los unos a los otros, porque ellos, número 1, eran cristianos, les llama hermanos míos, pero aquí luego dice, están llenos de toda bondad. Hermanos, el cristianismo debe de ser marcado por un amor, una consideración para otras personas. Hermanos, nosotros somos de Cristo, aquel que vio a las multitudes y lloró
porque que no tenían pastor, eran ovejas yéndose al matadero, destrozados en su pecado. Y Cristo les amó. Cristo vio la ciudad de Jerusalén en Lucas 19:41 y lloró sobre ello. Jesús tuvo palabras de perdón para esa mujer hallada en adulterio. Tenía palabras de significado para la mujer samaritana cuya vida fue destrozada a través de tantos años con la idolatría de hombres en su vida. Él también levantó por su gracia el espíritu de aquel chaparrito llamado Zaqueo, que buscaba salvación, un hombre cuya conciencia le destrozaba, y en lugar de odiarlo como todos los demás judíos lo odiaban, posó en su casa y le introdujo la salvación. Cristo era y Cristo es, gracias a Dios, pues un emblema de bondad. Y así que nosotros que somos sus hijos, que debemos de participar en la consejería, hermano, la consejería bíblica no es que usted y yo seamos mejores que todas esas personas con problemas, no, al contrario, todos nosotros estamos en necesidad de la gracia de Dios, todos nosotros estamos por naturaleza idólatras y en necesidad de la persona de Cristo a lo diario. Y eso es la diferencia, eso marca la diferencia entre consejería secular y consejería bíblica. En la consejería secular, en muchos casos, el doctor, el psicólogo o psiquiatra, supuestamente es un hombre en un pedestal, en un nivel muy alto por su gran estudio, y sus aconsejados son un montón de gente problemática que no están en el mismo nivel. Pero la consejería bíblica debe de ser muy diferente. Es una persona necesitada enseñando a otra persona necesitada cómo enfocarse en Cristo, que suple todas las necesidades. Y por lo mismo debemos de ser bondadosos, hermanos. Nuestras iglesias no deben de tener un ambiente de fariseísmo en ninguna manera. De hecho, otro versículo muy clave para la consejería bíblica es Gálatas 6:1, donde dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que no seas tú tentado. Es muy, hermano, muy importante entender como consejeros que debe de haber bondad. Vas a ver gente con problemas, vas a oír historias de quizás una mujer que engañó a su esposo, de un hombre que pegó a su mujer, de una familia que tiene un hijo que tiene tendencias homosexuales, y vas a ver muchas cosas muy difíciles, hermanos. Vas a ver en hermanos de la iglesia gente que se ha pensado en quitarse la vida, hermano. Muchas cosas horrendas han pasado dentro aún de nuestras iglesias. Pero el hecho de que somos consejeros no nos pone a nosotros en un nivel más alto que ellos. Por supuesto, debemos de estar caminando con Dios, y si no caminamos con Dios no podemos dar buenos consejos. Pero hermanos, debemos de estar llenos de toda bondad, listos para sentar, listos para oír, listos para llorar, listos para orar, listos para dar una palabra de consejería que no tiene consigo ese toque de fariseísmo, que tú por allá y yo por acá porque soy más santo que tú. Al contrario, hermanos, al contrario, debemos de ver, cuando vemos problemas en otras familias, debemos de ver, hermanos en Cristo, las mismas tendencias en nosotros. Y me atrevo a decir que Dios en su soberanía en muchos casos le permitirá ver problemas en otras familias para avisarte de tus propias tendencias. Quizás ellos pecaron y muchas cosas malas ya entraron sus consecuencias, pero usted, quizás usted
no ha hecho lo mismo todavía por simplemente ciertas cuestiones, pero tu carne es tu carne y tu capacidad para el pecar es lo mismo. Y por lo mismo, hermanos, no debes de juzgar, no debes de, cuando ves una necesidad en un hermano que aún falló, no debes de, ¿cómo es posible que existe eso? No, como que no es posible. Hay mucha gente que piensa que, ¿cómo es posible? No, hermano. Es muy posible en este mundo con tanta carne, con tanta tentación y con tanta maldad. Por eso, hermanos, en lugar de sacar nuestras piedras como esos fariseos, debemos, hermano, de tener la bondad del Señor Jesucristo. El hecho de que usted tiene muchos años en la iglesia, un diploma quizás en algún estudio como pastor, o quizás usted mismo tiene algún ministerio en la iglesia, eso no le constituye como persona mejor que otros que tiene el derecho de pensar que puedes maltratar a una persona porque falló. Obviamente necesitan consejería, necesitan ser reprendidos, sabemos eso, pero debemos de tener un nivel de bondad también en nuestras vidas, y esa bondad viene por medio del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Por eso, que repito, hermanos, hay aquí algunas características que Pablo coloca para un consejero cristiano. Y dice, número 1, hermanos míos. Okay. Segunda cosa, que después de ser salvo, es que seamos bondadosos o liderados por el Espíritu Santo de Dios. Okay. Versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y luego dice, llenos de todo conocimiento. Hermanos en Cristo, es importante esto, por eso estamos haciendo esta clase juntos, ¿okay? Estamos haciendo esta clase para entrenarte a ti y a mí mejor en cómo aconsejar, porque consejería no solamente es tener un corazón para la gente, es saber lo que estoy diciendo. Por eso, ingrediente número 3, muy importante en un consejero, es que tengamos nosotros conocimiento. Y hermano, yo una vez, por ejemplo, yo estuve en un vuelo viajando y estuve oyendo un hombre hablando con otro hombre en la silla de enfrente de mí, y se sentó un hombre, sí, joven, como de unos 35 años máximo, sentado a otro hombre que tenía sus como 50 y pico de años, y el hombre mayor estaba como confesando al hombre menor que él estaba muy triste, muy deprimido, porque sus padres, ambos habían muerto en el año anterior, y que no sabía qué hacer con su vida, y estaba en una dificultad. Y este otro hombre más menor le tuvo la compasión para prestarle un oído. Entonces yo, escuchándole hablar, se hizo muy evidente de que el hombre más joven, el de 35 años, era un psicólogo. Y por lo mismo de mirar a otras personas en alguna necesidad, se sentaron a su lado para luego escucharle y luego darle una palabra. Y es admirable que vio y vio la necesidad en él, y que quiso pues escucharlo. Y está bien eso, hermano. No hay problema con eso. Pero lo que yo quiero decirle, hermano en Cristo, muy importante es entender esto, hermanos, ¿ok? Muy importante es captar este asunto, hermano, que no solamente podemos ser bondadosos o simplemente sentarnos y llorar con gente, tenemos que darles la palabra de Dios, y para lo mismo debemos de ser entrenados, debemos de procurarnos, como Pablo dice a Timoteo, para ser un maestro de verdad, un obrero de verdad,
que comunica correctamente la palabra de Dios con otras personas, porque lo que otras personas no necesitan es hermano, una cosa que sale de tus sentimientos, sale de tus emociones, hermanos. Y he escuchado, créame, he escuchado por cristianos decir cosas absurdas que no concuerdan para nada con la Biblia. He escuchado a personas decir, pues si no estás a gusto y no estás enamorada ya de él, pues divórciate de él. Pregunto, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? En la palabra de Dios. Hay cristianos que no disciplinan corporalmente a sus hijos y aconsejan a otros cristianos que solamente mete al niño en su cuarto, dale su time out, su tiempo fuera para que él aprenda y ta. Pero pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Dice la Biblia acerca de la disciplina corporal? Claro que sí. Claro que sí. Okay. Lo castigarás con vara, dice, y salvarás su alma del Seol. La Biblia dice, disciplina a tu hijo, castiga a tu hijo, entre tanto que hay esperanza, mas no excite tu espíritu para destruirlo. Obviamente, la Biblia habla de eso, pero cristianos que ni saben qué dice la Biblia, ni saben cómo llegar a las raíces de los problemas, no saben qué dice la Biblia acerca, hermano, de cómo los sentimientos son relacionados con la condición espiritual. Nunca han estudiado la profundidad, hermano, de ciertos pasajes y por lo mismo dan consejos a otros cristianos que no son factibles, no son verdaderos sus consejos. Y por lo mismo, hermano, Pablo dice, estáis llenos, hermanos míos, de toda bondad y luego de todo conocimiento. Así que repito, no solamente la gente ocupa o no solamente la gente necesita, hermanos, en Cristo, pues una persona bondadosa, pero una persona con conocimiento. Hermanos, conocimiento no solamente es saber teología, es tener un andar con Dios, conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hace en nuestras vidas, hermanos. Entonces, yo quiero simplemente repetírtelo, hermanos, la importancia, ¿ok? Esos son 3 ingredientes y por supuesto, hermanos, en este versículo, los 3 ingredientes para un consejero deben de estar presentes en toda la iglesia, no solamente en los pastores, pero gracias a Dios, hermanos en Cristo, la iglesia ha sido dotada con el Espíritu Santo de Dios, con los dones espirituales, hermanos, y por lo mismo todos deben de contribuir a la salud espiritual y por lo tanto emocional y familiar de toda la iglesia. Okay. Repito, aquí está el versículo, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y luego dice, de tal manera que podéis amonestaros o aconsejaros los unos a los otros. Básicamente Pablo dice eso. Si usted es un cristiano, un hermano, si usted está lleno de bondad y si usted está lleno de conocimiento, luego debe de meterse en aconsejar a otras personas, ¿ok? Otras personas. Debemos de entender eso, hermanos, que no solamente son los pastores, no solamente los predicadores, los misioneros, evangelistas, los hermanos que están y tienen la dicha, el privilegio de estar de tiempo completo, no es solamente la labor de ellos, la consejería, sino que es el labor de toda la iglesia. Ahora, nosotros entendemos, hay hermanos en la iglesia que no son bondadosos, son fariseos y deben de tapar la boca y no deben de dar consejos, porque solamente van a desanimar, solamente van a hacer a la persona que falla, sentirse que no hay esperanza, y solamente van a lanzar sus misiles verbales y va a ser más destroza
en la vida de ese hermano, de esa hermana, ¿ok? Entendemos también, hay hermanos que sí, quizás tienen ganas y sí tienen un amor para otros, pero no son entrenados y deben de entrenarse más para hacer la consejería bíblica, ¿ok? Entendemos eso. Pero si estos requisitos están en la vida de usted, aunque usted no sea pastor, hermano o hermana, debe, obviamente no, las hermanas no pueden ser pastoras, obviamente, pero si está presente en su vida, usted debe de considerar aconsejando a otras personas, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero llevarte a otro pasaje en el libro de Efesios, por favor. Efesios, por favor. Y capítulo 4, que Pablo, si hay una ilustración de lo que es la iglesia, que es más común que cualquier otra cosa en el Nuevo Testamento, es esta idea, mi hermano, es esta idea del cuerpo, ¿okay? Hay otras cosas que sirven como ilustración de lo que es una iglesia, pero la cosa más común, la cosa más que se encuentra más en el Nuevo Testamento es esta ilustración de un cuerpo. Lo encontramos en el libro de Efesios, lo encontramos en el libro de Colosenses, lo encontramos en el libro de 1 Corintios 14, 12, Romanos capítulo 12 lo habla. Y mira, escucha lo que Pablo dice. En Efesios 4, versículo 10 y versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, mira lo que dice, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia. Luego dice, de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! Esto es algo muy importante. Eso es algo que quizás nosotros no captamos. ¿Ok? Mire, en el contexto, la Biblia está mencionando en capítulo 4, versículo 11 y 12, que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, como se puede decir los líderes de las iglesias o en lo que es nuestro día, por supuesto, lo que es, hermano, el hermano, el pastor de tiempo completo. Pero cuando la Biblia habla de la salud de la iglesia, eso no solamente proviene o provendrá de parte del pastor, sino que el pastor, su trabajo es predicar y aconsejar, obviamente, para crear una cultura donde todo el cuerpo ayuda a sí mismo, donde todos los miembros participan en la salud y el progreso espiritual de todo el cuerpo. Quiero regresar al versículo 16. Repito, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudarán mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La Biblia menciona la actividad de cada miembro del cuerpo para que haya madurez espiritual, para que haya también un amor, una edificación en amor. Y eso, repito, no es labor solamente del pastor, es labor de toda la iglesia. Así que uno de los deberes más importantes del pastor no es aconsejar a todo el mundo. El trabajo del pastor es crear un ambiente donde hay varios consejeros que pueden dar palabras de sabiduría mezcladas con amor para el bien de toda la iglesia, mi hermano. Entonces, eso es lo que es bíblico, hermano, ¿ok? Eso es lo que se puede decir fundamental en la palabra de Dios, es que toda la iglesia,
en que debe de haber un grupo. De hecho, en el libro de Proverbios, la palabra de Dios nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, hermanos. Por ejemplo, hermanos, el cuerpo humano, el cuerpo físico que Dios usa tanto para ilustrar lo que es un cuerpo, el cuerpo espiritual de la iglesia. Lo vemos en muchas maneras, hermanos. Cuando hay una herida, cuando alguien, por ejemplo, hermanos, cuando alguien, si tú hoy caes y quebras, pues una pierna, supongamos, un hueso, hermano, lo que pasa es que vas a ir al doctor, el doctor va a poner un yeso, pero ese yeso no va a directamente reconstruir y enderezar el hueso que se quebró, sino que lo vuelve a su lugar. ¿Por qué? Porque dentro de horas, después de que usted se lastima, tu cuerpo, por respirar el oxígeno, y luego se traspasa eso por tu sangre, alimenta las células que están en tu cuerpo, y literalmente, hermanos, dentro de pocas horas, después de romper un hueso, literalmente millones de células rojas y blancas están yendo a ese lugar para empezar el proceso de la restauración. Entonces, luego después de algunos otros minerales se entran, se van formando en el hueso, y el hueso va y así, hermanos, se vuelve a su lugar, hermanos. Y por eso en veces hemos visto un atleta que se quiebre un hueso y en la otra temporada está jugando otra vez, porque Dios diseñó el cuerpo para que el cerebro y el sistema nervioso nos diga que hay dolor. Entonces por eso sentimos el dolor, sabemos que algo está mal y nos motiva el doctor pone un yeso y luego ¿qué pasa, hermanos? Estamos respirando oxígeno, obviamente la nariz, los pulmones participan en eso, nutren la sangre y luego la sangre empieza a llevar células sanadoras al lugar donde está la herida o el lugar de quebrantamiento. Entonces, hermano, repito, la ilustración de un cuerpo de Cristo, la ilustración de un cuerpo es a través de toda la Biblia, y por lo mismo, hermanos, la consejería bíblica no debe de llevarse a cabo por solamente el pastor. El pastor es solamente una sola persona. Él tiene, así como todos, 24 horas cada día. Tiene solamente 7 días por semana y debe de descansar en alguno de esos días, tener un tiempo para la familia. Pero si se crea en una iglesia el ambiente o una cultura que solamente la consejería es para los pastores, lo que va a pasar es que va a haber dificultades espirituales, va a haber preguntas no contestadas, va a haber familias en gran necesidad de un consejo, pero nunca lo van a recibir. Y si el pastor intenta recibirlo, su propia familia va a sufrir porque no va a tener tiempo para ellos. ¿Y qué pasa? La iglesia nunca va a progresar. ¿Por qué? Porque la ilustración elemental del Nuevo Testamento es que la consejería se lleve a cabo por toda la iglesia. Y repito, hermano, no todos los hermanos y hermanas. Hay hermanos inmaduros, hay hermanas chismosas, hay personas con la lengua muy suelta, que cuando Proverbios dice la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y Santiago dice pues la lengua es un pequeño miembro, pero así puede empezar un incendio muy grande. Entendemos, no todo hermano califica porque anda en su carne, pero la Biblia eso no cambia el hecho de que Pablo dice en Gálatas: vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Entonces, hermano, debe de haber un ambiente espiritual en la iglesia donde, en lugar de ser espectadores de las heridas familiares de otros,
donde nosotros hagamos consejería y que se lleve a cabo por varios. De hecho, hermano, la iglesia donde tuve el privilegio de tomar un curso de consejería para mi maestría, ellos anunciaron de que en un año esa iglesia creció de 1,000 miembros a 1,150 por un solo ministerio que hicieron. Ellos habían entrenado muchos hermanos y muchas hermanas para dar consejos, las damas a damas y hombres a hombres, pero cada lunes ellos abrían las oficinas de su iglesia para hacer lo que era básicamente consejería gratis para toda la gente con problemas. Entonces, a través de ese ministerio, mucha gente entró en esas sesiones de consejería y los hermanos son cristianos, les evangelizaba dentro de esas reuniones y la gente se anexó a la membresía de la iglesia. Era algo muy importante, muy saludable que se llevó a cabo. Y quiero, hermano, simplemente decir, como si usted es un pastor oyendo eso, parte de su trabajo, no toda necesidad necesita llegar a sus oídos. Debe de crear un ambiente en lo cual hermanos y hermanas maduros y maduras espirituales pueden ir y hacer consejería a gente necesitada y establecer un ambiente de consejería. De la misma forma, en el libro de Éxodo, tú sabes la historia. Moisés está allí, está cansándose, y hubo una fila muy larga llegando a solamente Moisés para darle consejería. Y bueno, su suegro Jetro llega y le dice, lo que estás haciendo aquí con el pueblo no es bueno. Necesitas encontrar personas capaces de liderar a unos 10, unos 50, unos 100, unos 1,000, y que ellos se encargan de liderar a la gente, pero tú en las cosas más importantes, básicamente. Entonces, como pastores, sí, tú debes de tratar con los casos más difíciles. Hay que prestar un oído, hay que visitar a esa familia, hay que oír. Obviamente, hay ciertas cosas que solamente el pastor debe de tratar, ciertas situaciones de más trauma, de más herida. Obviamente, eso se debe de tratar por el pastor. No hay duda de eso. ¿Okay? Pero en todo asunto, Jetro aconsejó a Moisés, básicamente diciéndole, porque si no implementas otros consejeros, dice, te vas a acabar, básicamente. Y si me haces caso, básicamente dice, vas a ir en paz, tú y todo este pueblo contigo. Y es interesante cuando Jetro llegó para dar esas palabras de consejería a Moisés, su yerno. Llegó porque Jetro vino con su propia hija, que era la esposa de Moisés, y con sus hijos. Entonces, sabiendo, aquí básicamente en la mente de Jetro era esto, aquí estoy trayendo a mi hija, la esposa, pues obviamente de mi yerno y mis nietos, y es tiempo que él en medio de su ministerio haga un ministerio de consejería a su esposa, a sus hijos, va a tener que cuidarles, pero si no lo hace a favor del ministerio, porque está ocupado desde la mañana hasta la noche, nada va a ir bien aquí. Y básicamente lo mismo tenemos que considerar como pastores. Tenemos que considerar lo que es una iglesia. Una iglesia es un cuerpo en que Cristo es la cabeza, pero hay diferentes miembros con diferentes dones espirituales, con diferentes niveles de compasión y diferentes niveles de amor y de conocimiento, pero debemos de crear un ambiente en nuestras iglesias en la cual la gente puede recibir consejería el uno del otro. Y si no, realmente no estamos siendo fundamentales bíblicos, hermanos, en nuestra forma de ministrar lo que es el ministerio. Yo quiero que tu iglesia sea ayudada
y que si usted está oyendo esto, hermano o hermana, y usted es miembro de una iglesia, debe de considerar en Romanos 15:14 esos requisitos muy importantes para un consejero que sea salvo, bondadoso y lleno de conocimiento. Y si estás interesado en dar consejería, pues quédate escuchando este programa. Vamos a dar esta clase continuamente con la ayuda de Dios, entrenándole como obrero para aconsejar bíblicamente. Vivimos en un mundo de mucha necesidad y así lo podemos suplir. Que el Señor nos ayude en este asunto. Padre, gracias por tu ayuda. Gracias, Señor, por la palabra de Dios. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, por favor, a ser honestos, a ser humildes y sinceros. Ayúdanos a ser consejeros. Ayúdanos a que nuestras iglesias, que haya un aire dulce para respirar, Señor, de perdón, de reconciliación, de un enfoque sobre la cruz del Calvario, de la bendita persona de Cristo. Ayúdanos, mi Dios, a crear un ambiente donde toda la iglesia, donde todo el cuerpo de Cristo se ayuda mutuamente. Gracias, Padre, por tus bendiciones, en el nombre de Cristo. Amén. Y si malos parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirvas, si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y si malos parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y aunque todos los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios, eternamente y para siempre. Del Señor nuestro Dios, eternamente y para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, ha sido un privilegio estar con ustedes en este día. Favor, hermano, de participar en publicar esto en la red social. Será un privilegio tener su cooperación en medio de eso. Y así anunciar esto, hermano, en la red social. Dios le bendiga, hermano. Espero que el programa ha sido de ayuda, de bendición para usted. Y recuérdese siempre de que Dios es santo, el diablo es impío y ambos quieren usarte. Pues escoge el camino correcto. Esto es Radio Montebrón y Fundamentos Familiares. Dios me lo bendiga.